Bueno, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Continuamos aquí y en este nuestro taller, ya nuestras dos últimas sesiones, la cual he dividido en dos pasos porque quiero que hablemos sobre las crisis en el servicio. Creo que es lo que todos afrontamos en algún momento. Surge una pregunta y es, ¿cómo vamos o cómo sabemos que ha llegado el momento de pronto de apartarnos, de dejar que otro líder tome las riendas? A veces nos confrontamos con este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué hacer? Creo que es importante que evaluemos, cierto, varios elementos y que seamos muy sinceros a la hora de tratar estos temas que suelen ser muy delicados en ocasiones. ¿Cuáles podrían ser estos cuestionamientos que nos hacemos, cierto, que nos confrontan, que nos ponen a pensar un poquito, ¿no? Frente a estos temas. Partamos de esta premisa, ¿cierto? Partamos de esta base, y es que la preocupación de Dios es tanto por el obrero como por la tarea. ¿Ok? Entendamos que Dios se ocupa no solo de su trabajo, sino se ocupa de su necesidad, de lo que usted tiene, de cómo se siente, de qué está haciendo. Y esto nos debe confrontar a dos situaciones. ¿Dónde estoy yo en mi crecimiento espiritual? ¿Y tiene Dios cosas que hacer todavía en mi vida? Porque es muy fácil uno desanimarse y desalentarse. En el ministerio nos suele pasar. Hay situaciones donde lo confrontan a uno, lo desaniman a uno, donde lo llevan a uno a reflexionar en qué estoy haciendo, en que ya cerré una etapa, un ciclo acá. Pero es importante que nos cuestionemos con estas dos preguntas. ¿Dónde estoy yo en mi crecimiento espiritual frente a esta situación en este momento? Y sea muy sincero, ¿tiene Dios todavía cosas que hacer en mi vida o tiene Dios cosas que hacer todavía en mi vida frente a esta situación? Warren Wisborg, que es un autor que usa comentarios bíblicos muy buenos, él dice lo siguiente: cuando su ministerio está en el momento más difícil, Dios puede estar llevando a cabo su obra más profunda en su vida de forma que no huya. Es interesante que Warren Wiersbe nos diga, no huya, ¿sí? Porque quiero que reflexionemos en algo, y es que Dios nos usa para edificar su obra. Y eso es lo que hemos venido hablando. Pero comprendamos que también Dios usa su obra para edificarnos a nosotros. Y por medio del trabajo nos va preparando para la siguiente tarea y para que continuemos desarrollando su obra. Entonces, no se trata de buscar ciertas circunstancias para escalar, sino sea honesto con usted mismo. ¿Esto que está pasando me está haciendo crecer? ¿Esto que está aconteciendo me apasiona en el ministerio? ¿O por qué me ha dejado de apasionar? ¿Por qué he dejado de crecer? ¿Qué circunstancias han transcurrido que he sentido que me he estancado? ¿De qué forma lo que está aconteciendo en el ministerio, en el trabajo, en la obra, ya no me está edificando, ya no me está haciendo crecer? Recuerde que Dios mantuvo en la prisión a José 2 años más de los que él esperaba. ¿Por qué? Porque Dios todavía tenía más que hacer en la vida de José. Y a veces en los procesos en los que estamos es necesario que desarrollemos lo que Dios tiene para nosotros. A veces son muy afanados, somos muy atacados, ¿sí? Nos desanimamos, nos desalentamos, la gente nos paga mal, claro que sí. De pronto no ven lo que estamos haciendo y eso nos desanima. De pronto entregamos demasiado y no sentimos que se ha correspondido. Y el ministerio pastoral, el ministerio en el liderazgo, el ministerio en el servicio creyente normalmente siempre se maneja con una fachada de fortaleza, de espiritualidad, y está muy bien, hay que ser fuerte, hay que ser espiritual, pero debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y la próxima clase le daremos algunos consejos que nos pueden ayudar. Déjenme contarle un testimonio que alguna vez leía de un pastor que contaba. Y este pastor cuenta que un amigo suyo se sentía incómodo ya en la iglesia, llevaba 10 años en ese ministerio, y el pastor pensaba que había llegado la hora de trasladarse, de cambiar de sede. Pero el problema es que él no se trasladaba porque no había ninguna iglesia para él en ese momento. Así que él se quedó y se quedó. Y dicen que ese 11º año, el año 11, cuenta él, fue lo más difícil que jamás había experimentado en su vida. Porque él sentía que ya no era el momento de estar ahí. Él sentía que era tiempo de trasladarse, que era tiempo de alejarse, pero él no quería seguir ahí. Él dijo, ya no quiero estar acá. Pero pues se quedó, ¿sí? De pronto, en ese año 11 que fue de tanta crisis para él cuenta que todo cambia. Él, el pastor y la iglesia entraron en años fructíferos y fue el desarrollo impresionante. Tanto el pastor como la iglesia
¿sí? Se elevaron a un nuevo nivel de madurez porque fueron pacientes el uno con el otro y esperaron en el Dios de la mies que nos llama y nos sostiene. Y el pastor cuenta, y es a lo que quiero llamar su atención, y él dice, Dios quería que me trasladara, pero un traslado hacia arriba en madurez, no hacia afuera de otro ministerio. Entonces a veces no estamos sintonizados con lo que Dios tiene para nosotros. Mire que la diferencia era no trasladarse de salir. La diferencia era trasladarse en un crecimiento y en un desarrollo espiritual. Así que creo que usted debe cuestionarse antes algo de pensar en dejar el ministerio, ¿sí? Y considere algo. Usted debe considerar si de pronto las personas a las que está sirviendo podrían lidiar con ese cambio, porque su vida impacta a otros, ¿sí? ¿Será que las personas pueden manejar ese tiempo de transición cuando usted ya no esté? ¿Eso los va a ayudar a firmar? ¿Será que hay todavía decisiones importantes, pendientes, oportunidades de ministerio que aprovechar, que de pronto no ha visto porque está cerrado como estaba este pastor del testimonio que tenía que irse? De pronto usted está aconsejando personas con problemas que todavía necesitan ser resueltos y que usted esté en ese proceso de acompañamiento. De pronto usted sin darse cuenta ha plantado una semilla que todavía necesita cuidado, que todavía necesita de su apoyo. Reflexione en todo esto. Claro que si uno piensa, un líder no puede hacerlo mejor que yo. Y es más, hasta citamos el texto bíblico, hasta citamos lo que la Biblia dice. Y conocí a ministros que me decían esto, es que la Biblia dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque a veces solo nos enfocamos en el versículo 6. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Creo que es importante que reflexionemos en algo. Y es que medite. Claro que hay gente que puede hacerlo mejor que usted. Hay gente que puede hacerlo mejor que yo. Pero cuidado con relacionar esa frase. Otra persona lo puede hacer mejor como una excusa para irse. Que esa no sea una excusa para irse. Reflexione si todavía hay gente que lo necesita. Reflexione si todavía hay personas que están en ese proceso donde es fundamental usted. Medite en qué cosas lo han cansado. Medite si ha crecido o no. De pronto es la forma como Dios lo está procesando y Dios lo está llevando a otro nivel de madurez en el ministerio. Recapaciten eso en este día y que el Señor, en su amor y en su misericordia, nos ayude cada día a ser los ministros competentes que Él busca. Pero recuerde que Dios se ocupa tanto del obrero como de la tarea. Y Dios quiere preocuparse de su necesidad. No está solo en eso. Un abrazo, Dios les bendiga.